Te hace mucho frío. Gracias. Por cierto, abuela, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Ay! Estas son las cartas que me mandó tu abuelo en la guerra. Las tenía aquí para enseñártelas, mira, para. A ver. Ay. Esta para ti que hace frío. Abuela, ¿cuándo ocurrió esto? Pues mira, rondaba el año 1942, cuando desde Washington tu abuelo me escribía esta carta. Estados Unidos se encontraba dentro de la Segunda Guerra Mundial. La mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941 se produjo el famoso ataque a Pearl Harbor, en Hawái, en el que nuestras tropas estadounidenses fueron atacadas de manera inesperada por la Armada Imperial Japonesa. Pero abuela, ¿y esto por qué ocurrió? Esto ocurrió porque querían intentar evitar que las flotas del Pacífico de los Estados Unidos intervinieran en el Imperio de Japón. Planeando realizar en el suroeste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico, en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. Meses más tarde, surgió una agencia para informar a los estadounidenses de las noticias de la guerra, y fue en ese momento cuando recibí la carta de tu abuelo. Junio de 1942. Hola, querida Sara. Te escribo desde Washington. Están siendo unos días de mucho trabajo. La idea del gobierno de Estados Unidos de crear una agencia para mantener a los ciudadanos informados de los acontecimientos actuales está siendo un éxito. Nuestra idea a la hora de crear esta agencia es consolidar las funciones de la Oficina de Datos y Cifras, además de revisar y comprobar el diseño y el contenido de los carteles del gobierno. Nuestros funcionarios consideran que el problema más urgente en el frente interno es el descuido en las fugas de información sensible que pueden ser recogidas por espías y saboteadores. Todo esto teniendo en cuenta nuestro principal objetivo, promover la comprensión del Estado y el esfuerzo que está suponiendo la guerra del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué fue realmente la ONU? Resulta que la ONU fue una agencia que crearon el gobierno de los Estados Unidos durante el mandato de Roosevelt. Mira. Dirigida por Elmer Davis, en la Segunda Guerra Mundial, para consolidar los servicios de información del gobierno. Otro pilar fundamental de The Office War Information fue Humphrey Cobb, que trabajó como comerciante de acciones, marino mercante, publicista y en la Oficina de Información de la Guerra. Funcionó desde 1942, exactamente en junio, hasta septiembre de 1945. Esta se encargaba de coordinar la publicación de noticias de la guerra, con el fin de que llegase a todos los hogares, usando carteles y emisoras de radio, con el fin de trabajar para promover el patriotismo, advirtiéndonos de los espías extranjeros, y tratar de reclutar mujeres para trabajos de la guerra. Uno de los propulsores fueron el orientalista y escritor estadounidense Owen Lattimore, que ocupaba el puesto de director de operaciones del Pacífico, y Kurt Weiner Smith, un escritor estadounidense de ciencia ficción. Fue además un importante estudioso del Extremo Oriente y un experto en guerra psicológica. La ONU fue además propulsora a nivel económico después del bombardeo de Pearl Harbor. Estados Unidos necesitaba financiación para la guerra. Por ello, se llevó a cabo la creación de una serie de bonos del Estado para hacer frente a los costes de la guerra. Así, los bonos de guerra de Estados Unidos proporcionaban una rentabilidad del 2,9% a los 10 años. Estos títulos podían ser comprados tanto por empresas como por particulares y tenían un valor nominal que iba desde los $25 hasta los $10.000. Estos bonos fueron un rotundo éxito en Estados Unidos, con ferias plagadas de banderas y música en la que se anunciaba la venta de bonos. También la prensa, la radio, el mundo del cómic, Hollywood y los veteranos de guerra se embarcaron en colosal campañas publicitarias sin precedentes. Al igual que en Estados Unidos, en Canadá se emitieron bonos de guerra, también promocionados por una fuerte campaña publicitaria, a la que los canadienses respondieron satisfactoriamente. Apelando a la defensa de la libertad y a la responsabilidad, el gobierno emitió gran cantidad de anuncios en la radio, que también fueron publicados en periódicos y revistas, ya que en aquella época se recurrió al poder de todos los instrumentos publicitarios. También las más destacadas estrellas del espectáculo se sumaron a la causa. Entre las diversas celebridades más destacadas de esta gran campaña se encontraban Marlene Dietrich, Cary Grant, Bette Davis, Heidi Lamar, Bing Crosby y Dorothy Lamour. Más aún, el gobierno estadounidense incluso recurrió a la ficción, pues los dibujantes animaban al público a comprar bonos a través de sus cómics.
la ciudadanía norteamericana se involucró en la campaña. Numerosos voluntarios ocuparon casetas en las que se vendían bonos de guerra, impresos en papel. Un ambiente festivo rodeaba aquellos eventos, caracterizados por la omnipresente música y la abundancia de banderas. No solo los medios de comunicación, las grandes estrellas del mundo del espectáculo y la ciudadanía formaban parte de la gran campaña de marketing. Fueron numerosos los veteranos que, aclamados como héroes, recorrieron la geografía estadounidense, animando a sus compatriotas a comprar bonos de guerra. Un claro ejemplo de ello fue la Seventh Bond Tour, en la que tomaron parte los 3 marines que figuraban en la icónica fotografía en la que los norteamericanos izaban la bandera en Iwo Jima. ¿Y qué hacía el abuelo John? Pues mira, en una de sus cartas lo explicaba. Toma. A ver. En cuanto a las operaciones nacionales, la OWI Domestic Radio Bureau produjo series como This is Our Enemy, en la primavera del 42, la cual trataba de Alemania, Japón e Italia, El tío Sam, que se ocupaba de temas domésticos, y Hudson Day, en agosto de 1943, que se centró en el Homefront. El Capitán Jim de la NBC, la red de radiotransmisión comercial en inglés estadounidense propiedad de Comcast. El productor de radio Norman Corwin produjo varias series para la OWI, incluyendo An American in England, Set out by train for Cromer one sunny September morning. An American in Russia London. y Passport for Adams, protagonizada por Robert Young, Ray Collins, Paul Stewart y Harry Davenport. En febrero de 1942, 3 meses después del ataque japonés a Pearl Harbor, la OWI estableció la BOA, Voice of American, emisora que a día de hoy sigue siendo la emisora norteamericana de propaganda exterior, considerándose como el servicio de transmisión oficial del gobierno de Estados Unidos. Antes de la existencia de la BOA, el Foreign Information Service había comenzado una serie de emisiones en inglés, dirigidas a Filipinas desde finales de 1941. El Coordinator of Inter-American Affairs lo hizo también entonces hacia Hispanoamérica, no solo en inglés, sino también en español y portugués para el caso de Brasil. Era la primera vez que el gobierno norteamericano emitió de manera oficial desde los estudios de Nueva York, que después fueron para la BOA. Los programas producidos por The Office for Information incluyeron los proporcionados por Labor Shortwave Bureau, cuyo material provino de la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de las Organizaciones Industriales. Junto con la World Relocation Authority, produjimos una serie de documentales relacionados con el internamiento de japoneses estadounidenses. Se produjeron películas como Japanese Relocation, entre otras, diseñadas para educar al público en general sobre el internamiento, para contrarrestar la marea del sentimiento antijaponés en el país y para animar a los internados japoneses estadounidenses a sentarse fuera del campo o ingresar al servicio militar. Durante 1942 y 1943 contamos con 2 unidades fotográficas cuyos fotógrafos documentaron la movilización del país durante los primeros años de la guerra, centrándose sobre todo en temas como las fábricas de aviones y las mujeres en la fuerza laboral. Además, produjimos una serie de 267 noticieros de United Newsreel, que se proyectaron en el extranjero y al público estadounidense. Estos noticieros incorporaron imágenes militares estadounidenses. Nuestra oficina de imágenes en movimiento trabajó con los estudios cinematográficos de Hollywood para producir películas que promovieran los objetivos bélicos estadounidenses. Según Elmer Davis, director de la Oficina de Información sobre Guerra de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y ganador del premio Peabody, la forma más fácil de inyectar una idea de propaganda en la mente de las personas era por medio de una película de entretenimiento, cuando no se dan cuenta de que están propagando. En julio de 1942, nuestros administradores se dieron cuenta de que la mejor manera de llegar al público estadounidense era presentar películas de guerra junto a largometrajes. Nuestra presencia en Hollywood se profundizó mucho más durante la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones extranjeras trajeron consigo el mayor éxito de la rama ultramar y una menor controversia en cuanto a la rama nacional. En el extranjero operábamos una rama de guerra psicológica que utilizaba propaganda para aterrorizar a las fuerzas enemigas en las zonas de combate, además de informar a la población civil en los campamentos aliados. La guerra de folletos ganó popularidad durante la Segunda Guerra Mundial y se utilizó en diferentes regiones como por ejemplo Filipinas o Japón. Ejemplo, en Japón la OWI imprimió y arrojó más de 180 folletos, en los cuales
98 millones se eliminaron en los meses de verano de 1945. En Túnez, lanzaron folletos con frases como «Está rodeado» o «Ha llegado el momento de que decidas si los italianos deben morir por Mussolini y Hitler o vivir por Italia y la civilización». También utilizamos periódicos y revistas publicitarias para promover los objetivos de guerra estadounidense. Aparte de estos estilos de propaganda de publicación y producción, la OWI también utilizó vehículos de propaganda no convencionales, conocidos como artículos especiales, como paquetes de semillas, cajas de fósforo, papel de jabón y kits de costura. Los paquetes de semillas tenían una bandera estadounidense y un mensaje impreso en el exterior que identificaba al donante. Cada caja de cerilla estaba inscrita con las 4 libertades en la cubierta interior. El papel de jabón estaba grabado con el mensaje: de tus amigos de las Naciones Unidas, sumérgete en agua, úsala como jabón. Lava la sociedad nazi. Los alfileteros del kit de costura tenían la forma de un trasero humano. En el reverso había una cara caricaturizada de Adolf Hitler, o del general japonés Hideki Tojo. La OWI participó en operaciones del teatro europeo y del Pacífico. Una de las operaciones en cuanto al teatro europeo más asombrosas de la OWI ocurrió en Luxemburgo, conocida como Operación Annie. El 12º Grupo de Ejércitos de los Estados Unidos dirigía una estación de radio secreta de 2 a 6:30 de la madrugada, todas las mañanas de una casa en Luxemburgo que pretendía ser leales renanos bajo la ocupación nazi. Hablaron de los comandantes nazis que ocultaron su posición de desesperada al público alemán, lo que provocó la disidencia entre los partidarios nazis. Además, llevaron a las fuerzas nazis una trampa aliada y luego organizaron un ataque aliado en la oficina de Annie Radio, para mantener su cobertura. En el frente oriental, la OWI luchó por no ofender a los aliados polacos y soviéticos. A medida que los soviéticos avanzaban desde el este hacia Alemania, barrieron Polonia sin dudarlo. Sin embargo, los polacos consideraban propia gran parte de la tierra del frente oriental. La OWI luchó por presentar las noticias, incluida la pronunciación de los nombres de las ciudades o la discusión de las fronteras nacionales o del condado, sin ofender a ninguna de las partes. Además, los polacos y los soviéticos criticaron a la OWI por promover la idealización de la guerra, cuando sus pérdidas físicas y humanas superaban en gran medida a las de Estados Unidos. En el Teatro del Pacífico, The Office War Information fue una de las fuentes de propaganda más prolíficas de la China libre. Creaba una máquina de propaganda que buscaba desanimar al ejército japonés y crear un retrato de los objetivos de la guerra de Estados Unidos que atraería a la audiencia china. La OWI empleó a muchos chinos, japoneses de segunda generación, prisioneros de guerra japoneses, exiliados coreanos, etc., para ayudar a recopilar y traducir información, así como para transmitir programas en varios idiomas a través del Pacífico. Esta también creó canales de comunicación para inteligencia e información codificada. Sin embargo, la OWI encontró dificultades en las relaciones públicas en China e India. En China, The Office War Information intentó, sin éxito, mantenerse alejado del conflicto nacionalista versus comunista. Sin embargo, la administración Roosevelt y los funcionarios de Office War Information se opusieron a muchos aspectos del gobierno de Chiang Kai-shek. A la inversa, Chiang colocó espías en la OWI. Además, The Office War Information luchó por pintar una imagen de China en la posguerra sin ofender a los líderes nacionalistas o comunistas. La OWI temía que las transmisiones que abogaban por la libertad de la opresión incitaran a las rebeliones de la India y pusieron en peligro la cooperación con los británicos. Pero este enfoque enfureció tanto a los indios como al lobby afroamericano en casa, que reconocía la hipocresía de la política estadounidense. Oh, abuelo, ojalá haber conocido al abuelo John. Me ha encantado pasar esta tarde contigo y conocer más sobre él. Estoy segura de que a él también le hubiese encantado conocer. Tu abuelo fue una persona muy importante para la historia de los Estados Unidos, aunque sobre todo una bellísima persona como tú.